La preeclampsia es una complicación del embarazo que no tiene cura. Hay que intentar prevenirla. Y este es el objetivo que nosotros nos hemos marcado en IPREMOM. Llegar con tu mensaje al médico no es fácil, porque el médico a día de hoy tiene una gran presión asistencial, particularmente en la privada, pero también en la pública. Para nosotros, hacerles llegar un mensaje de algo nuevo que no está en su cabeza. Hacerte hueco en la cabeza del médico no es fácil. Endorreni es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, que lo que quiere es tratar a pacientes que no tienen posibilidad de quedarse embarazadas. Lo que hay que ser con las pacientes es absolutamente transparente con los resultados. No puedes en ningún caso decirle al paciente cosas que no son verdad. Y eso es una máxima absoluta en la comunicación al paciente. Toda tu comunicación al paciente tiene que estar basada en publicaciones científicas. Ahí siempre es la ética, ¿no? En el centro de toda comunicación responsable del sector salud, tienes que poner a la paciente o al paciente. O sea, eso es lo más importante. No sé si quieres dar un consejo, un poco una guía para alguien que lo esté escuchando. Sé que es muy difícil, 2 pinceladas de cómo hacerlo. Bienvenidos y bienvenidas a Ideas que Vuelan, el podcast de Somos Peces Voladores. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Sánchez. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, José? Alfonso, he visto que estás en varios proyectos y a mí me gustaría empezar pues dándote un poco la oportunidad de explicar qué proyectos y dónde estás dedicando tu energía. Pues mira, yo llevo aproximadamente un año trabajando en la Fundación Carlos Simón, vinculado a la Fundación Carlos Simón, y yo entré en este proyecto fundamentalmente para desarrollar el proyecto de EndoRenew. Lo que pasa es que EndoRenew va con un poquito de retraso y desde hace unos meses estoy trabajando casi de manera plena al proyecto de IPREMOM, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, yo llevo unos 10 años trabajando, colaborando más bien que trabajando con un proyecto que se llama Fusión a Salud y bueno, esto es lo que estoy dedicado en este momento. Y antes has estado en otras compañías de salud. ¿Cuál es tu propósito de vida? No te voy a preguntar tu edad, pero ¿cuál es? Bueno, yo llevo metido en el sector sanitario desde que empecé mi carrera profesional. He saltado desde la farma hasta los servicios de salud. Incluso he estado también trabajando en la parte de gestión hospitalaria. Me gusta el sector sanitario y la verdad es que haber estado en diferentes áreas pues te hace tener una visión distinta y tener un perfil polifacético. Entonces, bueno, pues me gusta este sector y aquí me quiero quedar. Y me puedo casi meter en cualquier cosa. Ahora hablaremos, te haré varias preguntas de cada proyecto, pero sí que me gustaría, porque muchas veces nos contactan perfiles pues quizás más científicos, que están en unas fases pues más iniciales, ¿no? ¿Cómo se hace para romper un poco esa barrera desde la parte científica hasta la puesta en el mercado, ¿no? Tú que tienes esa visión tan amplia. Bueno, a ver, si me preguntas desde origen hasta comercialización, eso es mucho más complejo y depende de si es farma, si es producto sanitario o si es un servicio o una clínica. Si me dices, una vez que tienes este servicio, ¿cómo lo pones en mercado? Pues también depende. Es mucho más sencillo de lo que parece desde fuera. Al final, tu interlocutor normalmente es un médico, casi siempre, en una de las partes del sector sanitario. El médico es un perfil que cualquier cosa que le expliques lo entiende, desde luego mucho mejor que tú. Normalmente, el que le cuenta el proyecto al médico se hace un experto en ese proyecto, pero realmente son proyectos o productos que los médicos entienden perfectamente, no tiene tanto misterio. Y luego está la parte más vinculada a paciente. Y aquí los mensajes pues también tienen que ser sencillos, adaptados a lo que tú vendes, sin engañar a la gente y respaldado por ciencia siempre. Pues si te parece, vamos a ir viendo cada uno de los proyectos y empezamos pues un poco por el que ocupa más Mi de tiempo ¿no? ahora, Que sí. es IPREMOM, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ahí hay una patología que es la preeclampsia. Sí. ¿Esto cómo está afectando a la sociedad, ¿no? ¿Cómo afecta al mundo y por qué buscar una solución contra esto? Bueno, la preeclampsia es una complicación del embarazo que no tiene cura. Básicamente la preeclampsia se cura, por así decirlo, con el parto. Entonces, la preeclampsia pues, tiene síntomas que son bastante dañinos para la mamá y para el bebé. El caso de la mamá pues tiene hipertensión repentina, tienes proteinuria, que es presencia de proteínas en la sangre, tienes edemas generalizados,
es una situación clínica bastante compleja y delicada. Y a la vez, el bebé, al tener afectado la comunicación entre la placenta y el bebé, tiene no hará aporte de nutrientes a través de la sangre, con lo cual tiene problemas de crecimiento fetal. Y esto, al final, ¿en qué se traduce? En que muchas de estas pacientes tienen un parto prematuro. Y la prematuridad es una gran complicación, tanto médica como social y, por supuesto, económica. Entonces, la preeclampsia no tiene tratamiento per se. Hay que intentar prevenirla. Y este es el objetivo que nosotros nos hemos marcado en Hipermon. Vale, porque en Hipermon utilizáis biomarcadores, utilizáis test de sangre, monitorizáis el embarazo. ¿Exactamente qué hace? Bueno, ahora mismo te pongo en contexto. Lo que se intenta es hacer medidas preventivas para que la mamá no tenga preeclampsia. Las medidas preventivas se hacen cuando tú tienes la certeza de que esta señora va a tener preeclampsia, pero eso no es fácil de saber, porque las herramientas actuales no te lo predicen de manera 100% garantizada. Entonces, nosotros tenemos un producto que es un test genético que trata de eliminar la variabilidad del operador y estos sistemas predictivos que no son tan fiables. Y ese test genético es digamos que una herramienta que te permite como profesional tener un diagnóstico previo, no un diagnóstico, sino una previsibilidad previa con mucha anticipación. Y este es el kit de la cuestión. O sea, hacéis un test previo que Es un test, anticipa esta situación. correcto, es un test genético previo que con el primer trimestre de embarazo tú tienes con una gran predecibilidad, sabes si esta señora va a tener preeclampsia. Porque el problema de la preeclampsia, es verdad que hay población de riesgo que sí puede desarrollar preeclampsia o que tú crees que puede desarrollar, pues bueno, no sé, antecedentes maternos, que sea nulípara, o sea, que sea su primer embarazo. A veces la raza también es un factor de riesgo, la hipertensión previa también. Pero los casos más graves de preeclampsia son aquellos en los que vienen de manera repentina y que no están previstos. Y estos casos son extremadamente complejos de gestionar, porque lo que es el early onset preeclampsia, que es la preeclampsia antes de la semana 30, tiene muy mala gestión, porque no puedes hacer nada. Cuando tú detectas la preeclampsia ya es demasiado tarde para actuar. He visto que incluso hay una publicación en Nature Medicine hablando de este tema. Sí. Y esto, vale, hacemos ese diagnóstico, luego cómo se traduce, ¿no? En la parte clínica. Bueno, o sea, la ventaja de tú saber con cierta anticipación que esta paciente puede desarrollar una preeclampsia te permite actuar de acuerdo a las guidelines que hay acordadas con las sociedades científicas de ginecología. Entonces, básicamente, pues tienes que tener un control más estricto de la paciente. Se les da aspirina a baja dosis de manera continuada, que esto ha demostrado que reduce, creo que está a un 60 o 70% que esta paciente desarrolle preeclampsia. Al final, el tú tener una paciente que tú sabes o que tienes la certeza de que puede desarrollar preeclampsia, tú como ginecólogo obstetra te permite manejarlo de una forma mucho más proactiva. Y esto es súper importante, especialmente cuando una paciente que no te lo esperas te desarrolla una preeclampsia. Las preeclampsias leves son relativamente habituales, las graves no tanto, pero estas son extremadamente graves. Y ya sabes que no somos voladores, somos de marketing y negocio. Sí. ¿Quién es el prescriptor, ¿no? De este tipo de, en este caso, pues de diagnósticos o de test? ¿Quién prescribe esto? Bueno, a ver, tú piensas que en los protocolos clínicos de gestión de la mujer embarazada, el decisor siempre es el ginecólogo, en este caso, avalado por los protocolos que conjuntamente acuerdan las sociedades médicas. Hay un protocolo para todo. También hay un protocolo del primer trimestre para intentar predecir si la gestante va a tener preeclampsia. Y hay protocolos activos y hay herramientas. Está los antecedentes maternos, el cribado combinado que se llama. Hay una serie de pruebas que se hacen para determinar si esta paciente puede desarrollar preeclampsia. Entonces, cuando tú quieres comercializar un test de este tipo, se lo tienes que contar a los que gestionan a las mamás, o sea, a los ginecólogos en este caso. Y por supuesto al ginecólogo, a las sociedades científicas, desde el punto de vista científico. Luego ya está el pagador, que eso es otra historia. Y aquí el pagador puede ser o el sistema público o
el sistema privado, o sea, las pacientes, ¿vale? Entonces, en el caso del sistema público es complejo, porque tienes que pasar muchos filtros, en fin, está el tema del precio, es complejo. Y en la parte privada, paga la paciente. Y esperemos que a medio plazo, en algún caso, pueda estar reembolsando una compañía de seguros en concreto, ¿vale? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial y para no enrollarme mucho, el principal que influye sobre esto es el ginecólogo. Porque además, siempre puede pasar que la paciente termine pidiéndote va al ginecólogo y se lo pide el test. Pero no es lo habitual. Puede terminar pasando. Porque cuando esto, o sea, la sociedad sabrá que hay un test que puede detectar la preeclampsia. Pero nosotros particularmente no tenemos intención de hacer marketing directo a pacientes. Haremos algo de conocimiento, generaremos awareness, como se dice en inglés, pero nosotros queremos hacer un marketing más estándar y desde luego orientar nuestra promocional profesional. ¿Y esto cómo se le explica pues, a una paciente, ¿no? Que al final Bueno, probablemente muchos de sí, las personas que nos oyen no sabían ni que existía, ¿no? la preeclampsia es algo que yo creo que a lo mejor no es muy conocido. La que la ha sufrido lo sabe y le da mucho miedo. Entonces, ¿cómo le explicas a la paciente? Pues no es tan difícil. A una paciente le explicas, mira, tú tienes una de las complicaciones del embarazo es esta, otra pues el parto pretérmino, y aquí hay una herramienta que te permite predecirlo. ¿Y por qué es importante predecirlo? Porque tú puedes poner en marcha herramientas para intentar que no te pase. Entonces, si yo te doy un informe en el que te digo, mira, tienes un porcentaje muy alto de que tú desarrolles una preeclampsia, una early onset preeclampsia, que es donde nosotros tendremos la indicación, pues esto te va a ayudar mucho, sobre todo a tu ginecólogo, y a ti te beneficia directamente porque sabes que si te pasa, tienes por lo menos alguien que ya te está siguiendo el embarazo desde el principio sabiendo que esto va a pasar. O sea, es un mensaje muy potente para las familias y no es tan difícil de explicar. Porque al final tú no te metes en el detalle científico, no le explicas que hemos hecho un ensayo clínico con 7.600 pacientes, que hemos gestionado 30.000 muestras, que tenemos el cell-free IRN, o sea, el ARN libre circulante, que es lo que nosotros hemos identificado. Todo esto no se lo cuentas a los pacientes. Al médico se lo explicas, para los pacientes no. El médico lo entiende, al paciente no necesita explicárselo, aunque lo tengas en la web. Esto siempre, a médicos, todos los papers es un poco lo que está buscando, ¿no? El médico, esa evidencia científica. Por supuesto. Y es verdad que muchas veces llegar con tu mensaje al médico no es fácil, porque el médico a día de hoy tiene una gran presión asistencial, particularmente en la privada, pero también en la pública. Su trabajo es difícil, gestionar pacientes, tienen que pensar mucho, trabajar mucho sobre eso. Y luego, además, también hay una cierta presión por parte de los pagadores, el Estado, comunidad autónoma, las compañías de seguros. Entonces, tienen que equilibrar mucho su gestión del paciente. Entonces, bueno, pues es complicado para ellos, para nosotros, hacerles llegar un mensaje de algo nuevo que no está en su cabeza. Hacerte hueco en la cabeza del médico no es fácil. Porque además luego pues recibe representantes de un montón de empresas que tienen sus productos que les quieren contar. Pues producto farmacéutico. Pues el que vende aspirina, pues va y le cuenta la aspirina. El que vende un hipertensivo va y le cuenta el hipertensivo. Y además no hay un hipertensivo, a lo mejor hay 30. Quiero decirte que el problema de la promoción al profesional sanitario es intentar llegar a su cabeza. Porque el paper es espectacular, pero se lo tiene que leer. Y es que a lo mejor no tiene tiempo. ¿Vale? Sí. Entonces, la complejidad de hacer llegar el mensaje desde arriba hasta abajo, o sea, digamos, sociedad científica, investigadores, profesores universitarios, que son los que están más al día porque dan clase y que ellos sí que se leen todo, al que está peleándose con las pacientes y tratándolas, es complicado. Y esto es parte del, digamos, secreto de la promoción. ¿Vale?
Pues no dejamos la fertilidad, pero cambiamos de proyecto y vamos a hablar un poquito de EndoRenew, ¿no? Porque EndoRenew a mí me ha quedado un poco la cifra del 0 al 30% de embarazo, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco qué es EndoRenew y para... bueno, EndoRenew es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, que, que lo que quiere es tratar a pacientes que no tienen posibilidad de quedarse embarazadas. Hay una patología que se llama síndrome de Asherman, que el síndrome de Asherman provoca infertilidad en las pacientes. Y no solamente provoca infertilidad en las pacientes, sino también eh, eh, les supone un problema médico relativamente importante, porque tienen el útero con adherencias, tienen muchos sangrados, a veces ausencia de periodo. Todos son problemas para estas pacientes que se quieran quedar embarazadas, porque la que no se quiera quedar embarazada al final, bueno, puede tener ciertos desarreglos, pero eso se puede solucionar. Pero cuando tú tienes este síndrome, no te puedes quedar embarazada. Y además, no solamente no te puedes quedar embarazada, sino que te has sometido a varias cirugías para intentar reparar tu útero para que te crezca el endometrio, que es donde se eh, alojan los embriones para que luego se produzca el embarazo. Entonces, es un proyecto en el que ahora mismo, como no hay tratamiento, pues todo lo que salga nuevo, pues es una novedad. Y por eso pasas de 0 a un 30. ¿Vale? Y si quieres te explico lo del 30. Sí, o sea, yo tengo curiosidad qué ha cambiado, ¿no? Porque Bueno, qué ha pasado para que podamos ir del 0 al 30, ¿no? Que es bueno, una cifra el 30, bastante... esto es porque nosotros hace un año terminamos un fase 1-2, tratamos a 20 pacientes. El fase 1-2 normalmente está siempre vinculado a la seguridad, ¿vale? Es dentro de lo que es la investigación clínica, el fase 1-2, el objetivo primario siempre es la seguridad, es lo más importante. Entonces, tratamos a 20 pacientes que están, digamos, desahuciadas para ser mamás, cuya alternativa solamente era ya o el trasplante de útero o el útero de alquiler, que en España no está permitido. Y de las 20 pacientes que tratamos, hubo 6 nacimientos. O sea, pacientes desahuciadas, tuvimos 6 nacimientos, ¿vale? Y ahí viene el 30%. Ujú. O sea, y eso es un resultado espectacular, teniendo en cuenta que eso es más o menos lo que puede ser la tasa, digamos, de embarazo por tratamiento de fecundación in vitro. Ujú. Por uno, no acumulado. Acumulado las tasas son más altas, pero en un transfer de embriones en una fecundación in vitro, pues la tasa de embarazo puede estar en torno al 30%. Entonces, realmente para una paciente desahuciada como la que tiene síndrome de Asherman, o también endometrio fino, que se llama, o endometrio refractario, o sea, endometrios donde el embrión no se implanta, pues es tremendo. O sea, es pasar de no tener opciones y de replantearte tu futuro reproductivo a otras alternativas, como puede ser la adopción o asumir que no puede ser mamá, a tener una opción que, bueno, que no está nada mal. Es verdad que solamente son 20 pacientes. Ahora vamos a hacer, en el 2026 haremos un fase 3 que incluiremos a más pacientes, iremos mejorando, digamos, el conocimiento sobre esta terapia. Yo prácticamente pienso que los resultados del fase 3 van a ser incluso mejores, porque en el fase 2 también aprendes un poco a cómo hay que tratar a estas pacientes para que sea exitoso el tratamiento. Pero bueno, solamente si somos capaces de embarazar a un 30% no está mal, ¿vale? Ujú. Bueno, no embarazar, porque nosotros no nos dedicamos simplemente a tratar su enfermedad, pero luego la paciente se va a su centro de reproducción asistida a que intentar quedarse embarazada o incluso por los métodos naturales. Aquí a mí me viene un poco el tema de esperanza cuando en realidad no, pues prácticamente era ese 0%. ¿Cómo gestionar esto en cuanto a la comunicación, ¿no? En cuanto a la Sí. comunicación hacia paciente, un paciente, como tú decías, que probablemente ya perdió esa esperanza y de repente encuentra esta vía, ¿no? Eh, bueno, lo que hay que hacer con las pacientes es absolutamente transparente con los resultados. No puedes en ningún caso decirle al paciente cosas que no son verdad. Y eso es una máxima absoluta en la comunicación al paciente. Toda tu comunicación al paciente tiene que estar basada en publicaciones científicas. Y te hablo en este caso, de una terapia porque a mí la paciente, bueno, a mí, a la empresa
vendrá derivada por un profesional de una clínica de reproducción asistida con la esperanza de que la tratemos y se quede embarazada. Cuando nosotros la recibamos, le explicaremos, mira, el tratamiento tiene el éxito de tanto. Esto es lo que tenemos en los ensayos clínicos. Ya está. A partir de ahí, tú haces lo mejor que puedas. Quiero decirte, y esto es muy importante. Y esto me lleva, que fíjate, antes lo hemos hablado un poco por encima, pero cuando hemos hablado del tema de la promoción, pero por ejemplo, en Pharma, a los médicos solo les puedes hablar de lo que tu fármaco tiene demostrado en las publicaciones. O sea, si no puedes hablarle de algo que no esté contrastado. Entonces, vuelvo a la reproducción asistida, y no me enrollo mucho, pero las clínicas de reproducción asistida tienen que tener cierta delicadeza a la hora de comunicar sus resultados. Y sobre todo ahora que hay bastante competencia. Entonces, bueno, es un tema delicado, pero es verdad que está bastante regulado por las autoridades sanitarias de las regiones y bueno, pues hay bastante sentido común en este sector en general. Hay siempre excepciones, pero aquí en España al menos, que el mercado de reproducción en España yo conozco un poco, creo que se hacen las cosas bastante bien desde el punto de vista de comunicación al paciente. Ahí siempre es la ética, ¿no? Yo creo que hay que unir la ciencia con ética y no generar Por supuesto, por supuesto. En el centro de todo, de toda comunicación responsable del sector salud, tienes que poner a la paciente o al paciente. O sea, eso es lo más importante. Porque al final es el que recibe tu fármaco, tu tratamiento o el que te contrata un servicio sanitario. Entonces, toda la comunicación tiene que estar centrada en el paciente y en proteger al paciente y en que el paciente tenga una información clara de qué es lo que él puede esperar cuando acude a esa terapia, a ese centro o cuando se toma un fármaco para que le cure su patología. Pues ahora seguimos con ese paciente en el centro y saltamos al tercer proyecto, ¿no? A Fusiona. Sí. Que Fusiona, pues precisamente hace esos programas de adherencia, ¿no? A mí me gustaría que explicaras, porque mucha gente seguro que no sabe lo que es un programa de adherencia ni para qué sirve, ¿no? Bueno, un poco, te hago el inciso que antes he comentado, en Fusiona hay una responsable de la empresa, yo simplemente soy consejero y asesor porque es un proyecto que se inició hace 10 años de mano de los antiguos socios, en fin. Yo no estoy muy implicado en el día a día, pero sí que te puedo contar un poco es esto, ¿no? O sea, cuando tú tienes un fármaco que o bien, porque para aclarar estos programas, Fusiona se los ofrece a empresas farmacéuticas, que ellos, las empresas de farma, no pueden hacer directamente con los pacientes, no pueden interaccionar con pacientes de esta manera. Cuando tú tienes una patología con un fármaco que es difícil de administrar o que necesita formación, o tú sabes que en tus ensayos clínicos la adherencia terapéutica al tratamiento, o sea, que tú te tomes la medicación o te la pinches cuando toca, es lo que hace que el producto funcione bien o funcione mejor o muchísimo mejor, tú como industria farmacéutica, por mucho que conciencies al médico y le enseñes o crees materiales para que los pacientes se los lean, hay veces que esto no es suficiente. Entonces, estos programas ayudan a que los pacientes, uno, aprendan a medicarse mejor, dos, se conciencien a través de terceras personas, que es muy importante que se tome la medicación y que sigan una serie de pautas. Entonces, esos programas están enfocados a esto, para que el paciente se adhiera terapéuticamente al tratamiento. Eso es lo más importante. Luego también hay empresas que contratan esto para diferenciarse de sus competidores. O sea, mi competidor tiene un programa de adherencia y yo no, pues, o al revés, no hay programas de adherencia y yo lanzo uno y a lo mejor el médico dice, oye, mira, pues me interesa más utilizar este producto porque tiene un programa que además le beneficia al paciente, que como te decía antes, tiene que estar en el centro de tus decisiones. Ahí entiendo que se le llama para recordarle que tiene que tomar... ¿Cómo funciona? No, nosotros no podemos llamar a ningún paciente. Vale. Los pacientes nos llaman a nosotros Vale. por un tema de protección de datos y, por supuesto, de consentimiento informado. O sea, el programa llega a los pacientes a través del profesional sanitario. Entonces, el profesional sanitario le dice, mira, hay un programa de pacientes para este fármaco que te he prescrito. Oye, si quieres, llama y ellos pues
les explica un poco lo que hacemos nosotros. Ujú. Entonces el paciente nos llama, nosotros cumplimos con toda la legislación de protección de datos, le informamos de lo que vamos a hacer, que sus datos se van a guardar en un sitio seguro, que no se van a compartir con nadie, etc, etc, etc. Entonces, siempre la comunicación es del paciente hacia nosotros. Ujú. Y cuando ya se ha producido esa primera comunicación, si luego nosotros necesitamos contactar con ellos para recordarles que se mediquen o para preguntarles qué tal van o si necesitan algún tipo de asesoramiento, entonces ya sí podemos hacerlo. Pero Ujú. la comunicación siempre empieza... Nace en el paciente. Eso es. Ujú. Vale, perfecto. Pues si te parece, ahora ya saltamos de fusión. Bueno, ahí me queda una duda que es Sí. cómo se mide el éxito o fracaso, no sé si fracaso, pero menos éxito de un programa de estos de adherencia, ¿no? Bueno, los parámetros es algo más que nosotros no tenemos información a ese respecto. Eso es más la empresa la que tiene que medir esto, cómo funciona. Yo creo que al final lo importante de esto para la industria es que el fármaco funcione. Entonces, a mayor adherencia, mejor resultado. Y esto creo que es el principal indicador, pero no es fácil de medir porque tú no puedes hacer una encuesta a un paciente si se medica o no se medica. Entonces tú pones todas las herramientas encima de la mesa porque de esta manera tú intentas que esa adherencia mejore, pero medirla no es tan fácil. También te digo que yo no estoy ahora mismo en Pharma hace muchos años y no te sabría decir cómo funciona. Nosotros digamos que desde Fusiona se ofrece el servicio, pero todos los indicadores que ellos pidan a los programas nosotros se los proporcionamos, pero no los interpretamos. Vale, pues ahora sí que saltamos. Ya estamos casi en la recta final, pero sí que me gustaría aprovechar que tienes toda esta experiencia y todo este background en, bueno, pues un poco para hablar del go-to-market, ¿no? De productos, de servicios, porque un producto o un servicio de este tipo no funciona como un producto de otras industrias, ¿no? No sé si quieres dar un consejo, un poco una guía para alguien que lo esté escuchando. Sé que es muy difícil, 2 pinceladas de cómo hacerlo. Aconsejar siempre es difícil. Bueno, para el que entre en este sector de otros, bueno, la principal diferencia es la regulación. Todo aquí está mucho más regulado. Y como te decía antes, el centro de todo es el paciente. Y bueno, pues cuando tú te acercas a este sector desde otros, porque cuando entras desde el principio lo aprendes, pero cuando entras desde otros, pues tienes que entender que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en Pharma no se pueden hacer anuncios en televisión, ni en la radio, según qué productos, porque está el producto hospitalario que no, pero los que son productos que le llaman OTC, que son los de prescripción, pues no sé, pues los anticatarrales que se anuncian, esto sí se puede. Entonces, bueno, hay una legislación muy particular para cada cosa, tanto sea el fármaco como un hospital o un servicio sanitario. Entonces, bueno, yo te diría que al ser más restrictivo el marketing y la publicidad, yo creo que es más fácil de gestionar. Yo creo, a mí me parece mucho más complejo el marketing de una gran superficie o de un producto de consumo, porque tienes una cantidad de plataformas tremendas para anunciarlo. Esto al estar más restringido es relativamente sencillo. O sea, realmente el marketing farmacéutico o sanitario es más sencillo que el otro, pero bueno, tiene sus peculiaridades, sobre todo centrados en la regulación. Sí, yo creo que lo más difícil es no traspasar las líneas y salirte de lo permitido, ¿no? Claro, entonces aconsejar, no sé si no me atrevería a aconsejar mucho, porque además es verdad que llevo muchos años trabajando, pero al final, cuando estás en muchos sitios, hay veces que sabes un poco de mucho, pero no sabes mucho de algo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les diría que es un sector apasionante, el de sector sanitario. Yo invito al que esté pensando dónde dirigirse a que se meta en él, porque además en esta vida cuando tú estás sano, todo funciona. Pero si no estás sano, no puedes funcionar. Entonces, bueno, yo creo que es muy bonito trabajar en este sector. Pues ahí solo me queda la última pregunta, que es, bueno, ya sabes que en Somos PC Voladores la comunicación también es nuestro tema. En tu experiencia, porque comunicar, y no paramos de hablar de cómo está regulado los mensajes, cómo se regula internamente esto, ¿no? ¿Cómo se suele hacer para no lanzar un mensaje que no se deba lanzar hacia afuera?
Bueno, todas las compañías tienen que tener sus controles internos para evitar que esto ocurra. Esto cambia, va variando desde farma hasta hospital o en este caso lo que hacemos nosotros. Eh, Cada empresa es distinta, pero tienes que tener mecanismos de control. Por ejemplo, en farma, tu publicidad la tienes que comunicar y te la tienen que autorizar. Entonces, y es complejo, y te puedes encontrar con que te retiren materiales o mensajes que tú has lanzado. Entonces, para evitar esto, pues todas las compañías tienen lo que se llaman departamentos de compliance para evitar que esto ocurra, las más grandes. Y luego las pequeñas y medianas, pues tienen que tener responsables de marketing que conozcan el sector y que sepan que hay ciertos límites que no pueden pasar. Porque al final, cualquier acción legal en contra tuya a este respecto, pues es un perjuicio importante para la empresa. Porque al final tienes que retirar lo que has comunicado, tu imagen se ve afectada. Entonces, tiene que haber mecanismos internos. Luego cada empresa tiene que establecerlos, pero porque aquí es un tema tanto de imagen como temas legales. Entonces, bueno, tienes que poner en marcha medidas para evitar que esto ocurra. Pues ya solo me queda que nos digas a quién nos recomiendas para el siguiente episodio. Ya sabes que esta es la última pregunta. Bueno, esta es la más difícil, ¿no? Sí. Yo, fíjate, creo que hay un sector complejo y menos conocido, que es el sector farmacéutico. Y yo creo que alguien que venga de farma te puede aportar una visión mucho más detallada y específica de cómo funciona el sector farma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podrías invitar a alguien que esté metido en el sector farma. Y si me dices un nombre, pues hombre, yo te podría recomendar, por ejemplo, a Beatriz Perales, que ya trabaja en farma desde hace muchos años y además es la presidenta de AELMU, que es una asociación de empresas cuyos fármacos están enfocados en pacientes con enfermedades raras. Es un sector muy interesante, muy un poco nicho, pero que yo creo que te puede aportar valor a ti y a tus oyentes. Pues nada, Alfonso, contactaremos a Beatriz de tu parte. Mil gracias por este ratito y por toda la información que has compartido, que es mucha. Gracias por venir al podcast. Encantado. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nada, y a todos vosotros, mil gracias por escucharnos. Acordaos de darle a la campanita si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente episodio.